¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, el texto, hoy voy a quizás aborde dos textos. Vamos a comenzar con el primero, que lleva como título, entre signos de interrogación, o sea, en forma de pregunta, ¿quién manda en América Latina? Así es el título del texto. ¿Quién manda en América Latina? El autor es un sociólogo estadounidense, de esos académicos que a pesar de ser norteamericanos se interesa por los asuntos de nuestros países de la región. Se llama James Petras se escribe, y que a mediados de los 80 visitó nuestro país dando una serie de seminarios, charlas y conferencias, y de entre ellos hemos elegido uno para que forme parte de nuestra bibliografía obligatoria de la unidad 3. Y es un texto que se refiere fundamentalmente al endeudamiento externo latinoamericano. Yo les comento, voy a ampliar un poco la información porque me parece importante tener alguna reseña histórica de a dónde se remonta este asunto, y después vamos a ir más particularmente a los planteos del autor. Bueno, nos vamos a remontar a julio de 1944, aproximadamente un año antes que finalice la Segunda Guerra Mundial, que fue en agosto de 1945. En julio de 1944 se celebró en la ciudad de Bretton Woods, Bretton, B larga doble T, Woods, W-O-O-D-S, la ciudad de Bretton Woods, que queda en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos. Se celebró allí una conferencia económico-monetaria internacional donde los resultados y las conclusiones a los que se llegó quedarán agrupados bajo el nombre de Tratado de Bretton Woods. Y a partir de este Tratado de Bretton Woods va a quedar inaugurado un nuevo orden económico internacional, que se abrevia con las siglas NOEI, Nuevo Orden Económico Internacional. Voy a mencionar tres aspectos principales que tienen que ver con nuestra temática. Mediante el Tratado de Bretton Woods se reemplazó el patrón oro, que era el patrón monetario internacional que regía el comercio mundial, por el patrón dólar billete estadounidense. Este nivel de detalle tiene que ver con que no son los únicos dólares que existen, también hay dólares canadienses, dólares australianos, etc. Así que se especificó que era el dólar billete estadounidense. Y se estableció una paridad fija, una convertibilidad entre el oro y el dólar consistente en la siguiente equivalencia. Una onza, que se escribe con Z, es un sistema de pesas y medidas diferente al que usamos nosotros. Una onza de oro fino igual 35 dólares. Esa es la paridad. Una onza de oro fino igual 35 dólares. Otra cuestión que surge de Bretton Woods es la creación del Fondo Monetario Internacional, el FMI, International Monetary Fund, que tendrá como función principal el control monetario y financiero mundial de la paridad oro-dólar. Y por lo tanto, a partir de aquí, el FMI pasará casi a ser el principal responsable de la devaluación y la revaluación monetaria de cada país. Y también con Bretton Woods se crea el Banco Mundial, el World Bank, que no es un banco determinado, no hay un banco que se llame Banco Mundial, sino que es una agrupación, un conjunto de entidades bancarias y crediticias internacionales, agrupadas bajo este denominador común, y dentro de las cuales voy a mencionar particularmente al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, B larga IRF, más que nada porque sería el principal aportante de los fondos que financiarían el Plan Marshall para ayudar económicamente a varios de los países que habían sufrido o habían participado, habían sido devastados
de la Segunda Guerra Mundial. También me permito aportarles que muchas veces no se nombra directamente a estas instituciones, se dice las instituciones de Bretton Woods. Entonces sepan a partir de ahora que indirectamente se están refiriendo al FMI o al Banco Mundial. Bueno, finalizada la Segunda Guerra Mundial, se van a firmar o suscribir una serie de tratados internacionales y entre ellos estarán, por ejemplo, los acuerdos de Yalta y Potsdam, que datan del mismo año de finalización de la Segunda Guerra, 1945. Y en virtud de estos acuerdos, principalmente a partir de los 50, el mundo quedará dividido en dos grandes polos de poder. Por eso también los años de la posguerra se va a llamar mundo bipolar, y también consiguientemente dos grandes bloques hegemónicos. El bloque capitalista occidental, que tendrá el principal liderazgo por parte de los Estados Unidos, y el bloque comunista oriental, principalmente liderado por la Unión Soviética. Son los años también de la llamada Guerra Fría, es decir, una guerra no librada en el campo de la batalla, entre otras cosas a nivel ideológico, porque es también la lucha capitalismo versus comunismo. También se lo llamará conflicto este-oeste. Bueno, y así de alguna manera queda conformado geopolíticamente el mundo de la época. Y a su vez, digamos, dentro de esta competencia, principalmente entre lo que solemos llamar las grandes superpotencias, tendrá lugar la carrera armamentista en pos de ver quién desarrolla el mayor potencial tecnológico en materia de armamentos, la carrera nuclear, por ejemplo, diseñando, construyendo centrales nucleares, cada una con su determinada cantidad de megavatios, forma parte de esta competencia. También la carrera espacial, que algunos llaman la conquista del espacio, compitiendo a ver quién primero ponía un satélite en órbita o quién primero enviaba una nave espacial con tripulación humana. Es en esto fundamentalmente en lo que se centra la competencia. Es una competencia política, es una competencia militar y obviamente también una competencia económica. Avanzando en el tiempo, más sobre fines de los 60, comienzos de los 70, determinados países, más que nada europeos occidentales, y dentro de ellos Alemania, y fuera de Europa occidental, principalmente Japón, de ahí obtendremos términos como el milagro alemán o el milagro japonés, irán aumentando la productividad, irán reconstruyendo sus respectivas economías, y a tal punto será este desarrollo que sus productos van a pasar a ser más competitivos, en algunos casos, en el mercado económico mundial, que los productos de Estados Unidos. Los productos provenientes de algunos países de Europa Occidental, sobre todo Alemania y los de Japón, van a lograr una mayor competitividad. Incluso Japón, un dato interesante, logrará colocar relojes en el mercado suizo, ¿no? Siempre hablamos de que los mejores relojes vienen de ese país, logrará colocar automóviles en el mercado interno norteamericano. Bueno, la cuestión es que Estados Unidos empieza a perder cierta competitividad internacional, empieza de alguna manera a declinar y retroceder en lo que a hegemonía económica se refiere. Se le agrega un dato que no es menor, que tiene que ver con la guerra de Vietnam, una de las tantas guerras en que los Estados Unidos participó, que dicho sea de paso la perdió. Vietnam estaba dividido en dos grandes regiones a la altura del paralelo 17, Vietnam del Norte comunista con su líder Ho Chi Minh y Vietnam del Sur gobernado por una dictadura que era apoyada por los Estados Unidos. Estados Unidos, entre otras cosas, no quería que se extendiera el comunismo, así que va a apoyar a esa dictadura contra el avance de Vietnam del Norte sobre el sur.
finalmente, de alguna manera, perdieron esa guerra. Esa guerra le generó a los Estados Unidos, como toda guerra, la pérdida de vidas humanas, pero también le generó un gran déficit económico fiscal, por todo lo que significa la fuerte erogación fiscal de millones de dólares. Y encima todo un gran sector de la población estadounidense, una gran parte de la opinión pública en contra. Entonces, a la declinación económica que sufre en términos de competitividad internacional, se le agrega también este gran déficit económico fiscal por su participación allí, sumado a una situación de desempleo, sumado a una situación de déficit en la balanza de pagos. Obviamente que Estados Unidos, como es de intuir, no se resignaría a esta declinación, y entonces es así que ya ubicados en los 70, más precisamente en 1971, siendo Richard Nixon presidente de los Estados Unidos, político del Partido Republicano, y contando con la aprobación del FMI, está bueno aclarar que desde los propios comienzos del FMI estuvo muy ligado a los intereses de los Estados Unidos. Entonces Nixon, contando con la aprobación del FMI, va a promover la suspensión de la convertibilidad oro-dólar, que es lo mismo que decir promover la devaluación del dólar. Y de esta manera vamos a llegar hasta los 80, donde la paridad oro-dólar se va a ubicar en la siguiente equivalencia: una onza de oro fino igual $850. Entonces había nacido una onza de oro fino igual $35, en los 80 estaría una onza de oro fino igual $850. Indudablemente que esto va a generar una gran crisis monetaria internacional, sobre todo en aquellos países capitalistas que, como se suele decir, habían atado sus economías al dólar o ya eran estados miembros del FMI. Pero dentro de esta gran crisis monetaria internacional habrá un grupo de países nucleados bajo la sigla OPEP, Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, la mayoría de ellos, aunque no exclusivamente, países árabes, que van a responder ante esta situación aumentando el precio del barril del petróleo crudo. También en el medio hay una guerra ahí entre Egipto e Israel, Egipto apoyado por la Unión Soviética, Israel apoyado por los Estados Unidos. No me voy a meter demasiado en ese tema, simplemente lo menciono. Pero la cuestión es que el barril del petróleo crudo, que era, dicho sea de paso, el recurso energético por excelencia, del cual no se podía prescindir, por ejemplo, para el transporte, por ejemplo, para las industrias, estaba a fines de los 60, comienzos de los 70, en $3.45, $3.50 el barril, 50 litros tiene, y va a ir incrementándose exponencialmente su precio hasta llegar a casi $50 el barril. Ya en principios de los 80 ya va a llegar casi a $50 el barril. Es decir, un aumento exponencial que ubicaríamos casi en un 1500% relativo. La cuestión es que esto generó una gran crisis energética mundial. Y justamente esta crisis energética mundial, sobre todo a mediados de los 70, entre el 73 y el 75, se conocerá como shock petrolero o crisis del petróleo o crisis petrolera. ¿Estamos? Bueno, esto va a llevar, por ejemplo, al cierre masivo de empresas, va a generar desempleo y también esta situación que ya mencionamos en alguna reunión anterior, que fue la estanflación.
la combinación entre el estancamiento de la economía, la falta de crecimiento y altos índices inflacionarios, las dos cosas juntas en una sola palabra, nos da como resultado esta inflación. Pero, como decía antes, el petróleo no había más remedio que comprarlo al precio que se les ocurriera a los países de la OPEP, y es entonces que se va a ir generando una gran liquidez internacional, se va a ir generando una gran masa monetaria en dólares, y justamente como esta gran masa monetaria en dólares y esta gran cantidad de dólares provenían de la venta del petróleo crudo a tan alto precio, se los conocerá como petrodólares. Entonces, ¿qué fueron los famosos petrodólares de los 70? Eso, una gran cantidad de dólares proveniente de la compra del petróleo a alto precio. ¿Qué hicieron los países de la OPEP con estos petrodólares? Bueno, los canalizaron mediante depósitos a la banca internacional. Y que banca internacional dentro de la cual se encontraban muchos bancos de origen estadounidense. Y a su vez estos bancos, también buscando su propia ganancia, los van a ofrecer al mundo como préstamos, como créditos, para quien quiera tomarlos, obviamente, que van a tener esta característica. Van a ser préstamos y créditos ofrecidos a baja tasa de interés, pero variable. Cosa que resulta atractivo, porque si uno necesita pedir plata prestada, lo que quiere es tratar de devolver lo mínimo posible. Entonces, que tengan una baja tasa de interés es conveniente, pero a sabiendas que la tasa era variable, que en algún momento podía cambiar y seguramente aumentaría, no descendería. Y acá viene el asunto, porque los principales países que tomaron esos préstamos en esas condiciones fueron países latinoamericanos, que, como el caso de la Argentina y otros de América Latina, en ese momento se encontraban bajo dictaduras militares. Así que este tema, conectado con lo que veíamos anteriormente, nos lleva a considerar que fue durante la última dictadura militar que comenzaría a incrementarse exponencialmente nuestra deuda externa hasta tornarse impagable. Posterior a esta situación, se va a ir dando un proceso de reconversión industrial y tecnológica que tendrá que ver, entre otras cosas, con el desarrollo de nuevas fuentes de energía o de fuentes alternativas de energía, como por ejemplo el gas, la energía nuclear o la energía solar. Y esto hará entonces que ya el petróleo no sea tan demandado o no se necesite tanto como antes. La disminución en la demanda del petróleo va a llevar a su vez, obviamente, a una disminución del flujo de petrodólares. Y entonces vamos a encontrar ahora, ya más cercanos a los 80, una menor liquidez. Y a menor liquidez, mayor tasa de interés. Entonces, ante menor circulante, lo que quieren hacer los bancos es captarlo como parte de su negocio, y para lograr esa captación subirían las tasas de interés o ofrecerían mayores tasas de interés. Y entonces aquellos préstamos que se habían tomado a una tasa de interés baja pero variable, ahora irán sufriendo un aumento de lo adeudado por el aumento de las tasas de interés. Por otra parte también, a comienzos de los 80, simultáneamente a esta situación, comenzará un nuevo ciclo político en el mundo. Un nuevo ciclo político que se considera inaugurado con la llegada al poder de dos determinados gobiernos, uno en Estados Unidos y otro en Gran Bretaña. En el caso de Estados Unidos, en 1981, asume como presidente Ronald Reagan,
del Partido Republicano, quien tendrá como vicepresidente a George Bush padre, para diferenciarlo del otro Bush que también sería presidente, que era su hijo. Y en 1979 en Gran Bretaña asume Margaret Thatcher, apodada la Dama de Hierro. Dicho sea de paso, quien gobernara Gran Bretaña cuando nosotros estuviéramos con el conflicto de Malvinas. Volviendo al caso de Estados Unidos, Reagan va a tener 2 periodos consecutivos, 4 años cada uno, 8 en total, y a su vez Bush va a ser también presidente con 2 periodos consecutivos. Luego de Reagan, otros 8 años, 8 más 8, 16, son 16 años de gobierno interrumpido republicano allí en ese país. Gobiernos que al igual que el de Thatcher van a ser fuertemente autoritarios, bastante confrontacionistas, con determinados sectores internos, con parte del sector trabajador, combatiendo huelgas, etcétera. Ya nos vamos a ocupar después específicamente en otro texto. Pero sobre todo lo que quiero destacar acá, en el caso particular del gobierno de Reagan y Bush, que van a tener una política muy dura hacia los países deudores y sobre todo con aquellos países deudores que tuvieran dictaduras militares en el poder. Dije que se inicia un nuevo ciclo político y económico. Desde el punto de vista político, este ciclo será considerado como del neoconservadorismo, o también llamada la nueva derecha, y desde el punto de vista económico como el ciclo del neoliberalismo. Se considera que todos gobiernos son los que inauguran este nuevo ciclo. El neoliberalismo tendrá las medidas económicas llamadas neoliberales van a tener primero su aplicación en Estados Unidos y en Europa Occidental, y después llegarán a nosotros más en los 90. Bueno, la cuestión es que la suba de las tasas de interés irán convirtiendo a nuestra deuda en impagable, y es así que en 1982 México, país latinoamericano, va a ser el primer país en solicitar una moratoria. Es decir, que se les extiendan los plazos de vencimiento e incluso, entre comillas, amenaza con no seguir pagando la deuda. Bueno, ante esta situación planteada por México y a fin de que no se extienda al resto de los países, van a comenzar las presiones sobre los estados nacionales, tanto de los acreedores externos como también de los grupos privados deudores internos. Para entender esto, también hay que entender que cuando hablamos de deuda externa, tenemos por un lado la deuda pública, o sea, la deuda contraída por los propios estados nacionales, pero también una gran parte que fue contraída por grupos privados. Entonces, cuando hablo de las presiones, son presiones que no solo recaen sobre los estados nacionales, sino presiones que también caen sobre los grupos privados. Y a su vez, estos grupos privados van a ejercer cierta presión sobre los estados nacionales como para que de alguna manera los estados, por decirlo así, entre comillas, los ayuden a estos grupos o les faciliten el pago de la suma que deben. Entonces, ¿qué van a hacer algunos gobiernos latinoamericanos, como el caso de la Argentina? Van a tomar como medida estatizar parte de esa deuda externa privada. Estatizar sería acá casi como lo mismo como socializar, ¿no es cierto? Porque para algunos casos, como es este, el Estado somos todos, así que de alguna manera todos pasamos a convertirnos en deudores. En el caso particular de la Argentina, en ese año de 1982, donde todavía está la dictadura en el poder,
Uno de los mecanismos, pero casi el principal, que va a implementar el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, será el mecanismo conocido como el de los seguros de cambio. Seguros de cambio. Para que se entienda, y aunque parezca redundante, mediante este mecanismo, el Estado Nacional Argentino les aseguró a los grupos deudores privados que devolverían la plata que debían al mismo tipo de cambio original que cuando la habían contraído. Por eso se llama seguros de cambio. Entonces, por ejemplo, a manera de ejemplo didáctico, no lo tomen como valores reales, sino como un ejercicio didáctico. Si, por ejemplo, cuando digo grupos, puede ser una empresa privada industrial, después si quieren vemos, yo tengo un listado con los nombres ahí, algunas ya no existen más, no solo empresas, también bancos, etcétera. Por ejemplo, pidieron plata prestada al exterior para diferentes situaciones. Entonces, cuando pidieron la plata prestada, pongámosle que que un peso valía $10. ¿No es cierto? Tomémoslo como ejemplo. Y resulta que cuando tenían que devolver el dinero, un peso valía $100. Entonces, esos $90 de diferencia se hacía cargo el Estado. Y esa es la famosa estatización de la deuda externa privada, que se implementó a través de los seguros de cambio y que quedó en la historia como uno de los principales responsables, ya que formaba parte del directorio del BCRA, Domingo Felipe Cavallo, que no fue el único. Perdón, cuando dijo el ejemplo lo dijo al revés, ¿no? Un peso, $100, olvídese, ¿no? O sea, ni el martes, ¿no? Bueno, pero como ejemplo didáctico, digamos. Lo que lo dijo es al revés, ¿no? El peso se devaluaba y el dólar valía más caro, ¿no? No al revés, que el peso subía y el dólar valía más barato, ¿no? Ok, gracias. Bueno, entonces esa diferencia la ponía el Estado. Y ahí, bueno, como que se socializó la deuda. No, y comentaba lo de Cavallo, digamos, él pasó como uno de los principales responsables. Después sería ministro de Economía durante el primer gobierno de Menem, el famoso plan de convertibilidad. Bueno, la cuestión es que este endeudamiento implica un alto porcentaje del PBI, de alguna manera hipoteca también la producción nacional de los países de América Latina. Bueno, hasta ahí esta breve reseña histórica. Ahora, el tema que plantea concretamente Petras en este artículo es lo siguiente. Él dice, el mayor endeudamiento fue durante las dictaduras militares, en términos generales, las que existieron en América Latina. Pero, sin embargo, los gobiernos democráticos que asumieron después, igual siguieron pagando la deuda. Esto también lo plantea porque entre los debates alrededor de este tema están aquellos que dicen que hay que separar la deuda contraída legítimamente de la ilegítimamente. Entonces, ¿cuál será la deuda contraída legítimamente? La de los gobiernos democráticos. Porque nuestra Constitución Nacional faculta al Estado, pero tiene que haber un acuerdo bicameral, ¿no es cierto?, entre diputados y senadores. Entonces, un gobierno de turno, nos guste, no nos guste, coincida o no con nuestras preferencias ideológicas, si se apelan estos mecanismos democráticos, estará facultado. En cambio, el gobierno de la dictadura nadie lo votó, y encima todo lo que generó en nuestra sociedad. Bueno, entonces pasa por ahí un poquito la cosa. Entonces lo que plantea Petras es que no tiene demasiado sentido analizar el tema de la deuda externa de nuestra región con categorías de análisis como países, naciones o gobiernos deudores. Para él, la clave en el pago de la deuda hay que buscarlo en la estructura social, de los países de América Latina. Y él dice que dentro de la estructura social de nuestros países
no importa cuál sea, hay una suerte de porción de clase o fracción de clase, un determinado sector dentro de esta estructura social, que sería el o la que tiene el principal interés en el pago de la deuda. Y que es este sector, que vamos a ver cómo él lo llama, este sector el que de alguna manera más se beneficia con el pago de la deuda y por lo tanto a su vez sería este sector el que presiona a los distintos gobiernos de turno para que la deuda externa se siga pagando. Bueno, él a ese sector lo llama clase capitalista latinoamericana transnacionalizada. Clase capitalista latinoamericana transnacionalizada. Y que serían los mismos capitalistas o grupos económicos que durante los 70 llevaron sus capitales al exterior. ¿Se acuerdan que en los 70 habíamos hablado de una gran salida de capitales, de una gran fuga de capitales? Esto es independiente de los petrodólares. En los 70, independientemente, habían llevado sus capitales, una fuga de capitales, para obtener la rentabilidad que daban las tasas de interés en los circuitos monetarios y financieros de ese momento. Y que esos mismos capitales luego volvieron a nuestro país también en forma de préstamos y créditos. ¿Se entiende el circuito? Entonces, salieron los capitales, luego volvieron, esta clase es la dueña de esos capitales, o sea que esta clase también es acreedora. Entonces, además de los acreedores externos, pueden ser grupos, bancos, grupos financieros, también tenemos una clase acreedora interna. Y ahí es cuando el autor plantea que somos países deudores con una clase acreedora. Porque es esta clase, este sector, esta porción, grandes grupos o empresarios o capitalistas o financieros, lo que fuera, los que llevaron sus capitales al exterior, luego volvieron como préstamos y entonces tienen un interés en que se pague porque son también acreedores de eso. Esto también tiene que ver con otra cuestión que ya podemos ir adelantando y que nos lleva al proceso de globalización contemporánea. Es lo que se llama la alta volatilidad del capital. Dentro del mundo globalizado, los capitales se pueden mover libremente de una parte a otra del mundo. Y este es el juego que hacen estos capitales. A veces también denominados capitales golondrinas, que buscan distintos, o mejor dicho, los mejores lugares que sean estas inversiones productivas o inversiones financieras le generen los mayores beneficios y ventajas. Y justamente estos capitales transnacionalizados cuentan con esa ventaja que no tendrían los capitales nacionales. Tener este grado de libertad y de autonomía para moverse de un lugar al mundo. Entonces, cuando en un país hay un momento de crecimiento económico o se aplica lo que se llama comúnmente un plan de ajuste, o bueno, en definitiva la economía de ese país no va del todo bien o de lo que sería deseable, bueno, levantan sus capitales y se van a otro lado. Ahí tenemos los famosos paraísos fiscales, o lo que fueron en los 70 los 4 tigres asiáticos, en el sudeste asiático, etc. Estos capitales pueden estar ubicados tanto en circuitos financieros, como también pueden estar ubicados en circuitos comerciales, pueden eludir las crisis internas y, como decía recién, tienen una mayor flexibilidad. Y esta flexibilidad de entrar y salir libremente también puede constituirse en un instrumento de presión para los distintos gobiernos. Yo, por ejemplo, siempre cuento el caso hace unos años de la planta que tiene Renault Santa Isabel, Córdoba, donde en un momento creo que estaban investigando por evasión fiscal, me parece, si mal no recuerdo, alguna cuestión así. Y los directivos amenazaron
que si continuaban con este tipo de situaciones levantaban la planta y se iban a otro lado. Entonces imagínense que una planta industrial automotriz como es esa se va del país a otro lado y va a dejar una cantidad considerable de gente sin trabajo, sin empleo. También, digamos, otro tema es qué pasa frente a la declaración del no pago de la deuda. Comúnmente conocemos esto como default. Bueno, más allá de que lleguemos a un default, no cumplir con estos compromisos, con estas creencias externas, pueden significar embargos, pueden significar no contar con los créditos necesarios para las exportaciones, que no nos compren nuestros productos que exportamos, o directamente no vender los insumos o quizás los bienes de capital que nosotros no podemos producir y que necesitamos para la elaboración de determinados productos. Bueno, este es un tema obviamente muy especializado, es simplemente una mirada un tanto superficial que, digamos, realiza Petras sobre esta cuestión, ¿no? Bueno, ok. Ahora voy a pasar al texto siguiente, cuyo autor es el titular de nuestra cátedra, Pablo Martínez Amé, que tiene un título largo que se llama Del Estado Social al ascenso neoliberal en la actual fase tardía del capitalismo. Del Estado Social al ascenso neoliberal en la actual fase tardía del capitalismo. Bueno, como es un texto largo, yo lo subdivido para su exposición en algunos subtítulos. Entonces voy a empezar por tratar de explicar lo que podríamos considerar las características del ciclo de expansión capitalista de la post-Segunda Guerra Mundial. O sea, ven que todo el tiempo vamos para adelante y para atrás, porque bueno, nos ordenamos de esa manera, no se puede dar todo a la vez. Entonces empecemos por ver algunas de las que fueron las características del ciclo de expansión capitalista de la post-Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que Marx decía que el capitalismo iba a sufrir una crisis de la cual nunca más se iba a recomponer? Y que de alguna manera eso fue lo que pasó en la crisis del 30, que tuvo que ver con esa sobreproducción que él auguraba. Bueno, lo cierto es que no solo que no fue la crisis final del capitalismo, sino que en los años subsiguientes, y más que nada de los años de posguerra, el capitalismo logrará recomponerse una vez más. Y no solo eso, sino que pasará a vivir una etapa a la cual se llamará, o algunos la denominarán, la edad de oro del capitalismo. Sobre todo esas décadas que van entre el 50 y el 70, la edad de oro del capitalismo, y así también un economista francés llamado Jean Fourastier, disculpen mi mal francés, la llamará Les 30 Glorieuses, los 30 años gloriosos del capitalismo. La edad de oro o los 30 años gloriosos. Otra denominación, un círculo virtuoso que va a tener el capitalismo, este es un término más económico, un círculo virtuoso de la acumulación, el crecimiento y el desarrollo autosostenido. Bueno, para ver estas características, yo lo subdivido en 3 niveles o 3 planos: el económico, el político y el social. Es interesante ver cómo ante una determinada etapa o periodo histórico que tiene que ver con alguna transformación, hay un conjunto de ideas elaborado por un autor o determinados autores. Por ejemplo, en 1776, la publicación del libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, tuvo mucho que ver con el industrialismo. Y en este caso, en 1936, el economista escocés John Maynard Keynes, o Keynes,
publicó también un libro que va a tener que ver con este desarrollo. El libro fue Teoría General del Interés, el Empleo y el Dinero, 1936. Y la adopción de algunas ideas justamente dará lugar al diseño y aplicación de políticas keynesianas, políticas económicas keynesianas, fundamentalmente de corte anticíclico. Ya sabemos que la economía tiene un comportamiento cíclico de crecimiento y de decrecimiento, así que anticíclicas eran para oponerse o recomponer el ciclo de crisis en que estaba el capitalismo. Bueno, por ejemplo, estas políticas buscarían promover la demanda, lo que se llama la demanda efectiva, tratar de que el capitalismo no vuelva a sufrir una crisis de sobreproducción acompañada de subconsumo, y una característica también, además de la promoción de la demanda efectiva, que de alguna manera es la promoción del consumo, como ya sabemos, tiene que ver con altos salarios. Es decir, que sobre todo la clase trabajadora contara con un nivel salarial acorde para estimular ese consumo, esa demanda efectiva. Otra cuestión que sería también beneficiosa para este desarrollo serían las bajas tasas inflacionarias. La inflación y la estanflación fue un problema de los 70, no fue un problema de las décadas anteriores. Y hay una cuestión también interesante, del cual voy a hacer también un desarrollo un tanto superficial, que fue lograr una cierta organización científica del trabajo, así se llama, y que tuvo mucho que ver con el modelo de producción taylorista-fordista, ¿sí? Un modelo no solo de producción, sino también de organización económico y social. Nombres que provienen del ingeniero Frederick Taylor y del ingeniero Henry Ford. Voy a hacer estos comentarios. Resulta que desde los propios comienzos del industrialismo había constituido parte de la preocupación de los industriales dos cuestiones, entre otras. Una, apropiarse del savoir-faire, del saber hacer de los obreros. ¿Se acuerdan que Marx decía, él diferenciaba al obrero del no obrero, o al trabajador del no trabajador? O sea, el obrero concreto que hace su tarea, el no trabajador es el empresario. Entonces los empresarios quisieron, de alguna manera, tratar de apropiarse de este savoir-faire específico de los trabajadores. Y otra cuestión eran los tiempos muertos, porque siempre en la producción hay, por alguna situación, un momento donde la producción se interrumpe, o los trabajadores se distraen, o el traslado de un objeto de un lugar a otro. Bueno, eso es lo que se llama comúnmente tiempos muertos en la producción o en las fábricas. Entonces el ingeniero Frederick Taylor se lo considera un pionero en esto, porque él, que además tenía él propiamente tenía una empresa metalúrgica, contrató a un grupo de técnicos para que estuvieran al lado de los puestos de sus operarios y allí observaran y a la par anotaran con el mayor detalle posible los gestos, los movimientos, las operaciones que hacían, y también tomaran el tiempo en que tardaba cada uno en hacer su tarea. Cronómetro en mano, cronometraran el tiempo, y bueno, todo esto después lo estandarizaron en una especie de manual de procedimiento, a los que son muy afectos ellos allá. Y aquí surgió una frase que identificaría el taylorismo, la one best way. Taylor decía que había una sola o una única mejor manera de hacer un trabajo y en un tiempo determinado. La one best way es la frase que identifica el taylorismo. De alguna manera, esta, entre comillas, organización científica permitió la apropiación de ese savoir-faire, aunque no la eliminación, por lo menos de manera completa, de esos tiempos muertos. Entonces vamos a tener la innovación del ingeniero Henry Ford, con su famosa cadena de montaje o cinta transportadora, cinta de montaje, más que nada aplicada en primer término a la producción automotriz,
pero que también luego se aplicará a la producción de otros objetos, la famosa producción en serie, como pueden ser lavarropas, heladeras, entre otras cosas. Entonces ahora el objeto, en vez de desplazarse de un lugar a otro, no sé, llevado por los operarios, se desplazaba sobre esa cinta transportadora o esa cadena de montaje. Pero Ford también, que como todo personaje, digamos, tiene sus críticos y sus, no sé si decir admiradores. Por ejemplo, se lo acusaba de ser un filonazi, es decir, de estar muy, no sé si admirador, pero de alguna manera consustanciado con el régimen nazi que estaban ascendiendo en Alemania. Pero sin duda que de alguna manera fue un empresario bastante excepcional, porque se preocupó, entre otras cosas, por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en general. En esos tiempos la clase obrera norteamericana estaba muy estragada por el alcoholismo. El alcoholismo era un problema entre el movimiento obrero. La cuestión es que le construyó escuelas, hospitales, campos deportivos. Y una medida bastante excepcional para un empresario fue duplicarle su jornal, que lo llevó de $2.50 a $5, y eso quedó instituido como el $5 Day. Y por otra parte también se suele decir que a Ford no había nada que lo pusiera más orgulloso que sus propios obreros pudieran comprar el mismo auto que ellos fabricaban. Un prototipo de Forte que estaba alrededor de los 600, 700, entre 600 y $800, y que de alguna manera los obreros de esta planta, gracias a, entre comillas, sus buenos salarios, podían llegar a acceder a algo que era impensado. Bueno, y por otro lado también, la posibilidad del abaratamiento en el costo de los productos implicó cierto mayor posibilidad de consumo, no solo en este caso de un auto, sino también de aparatos como podía ser una heladera, un lavarropa, sobre todo de las familias obreras y obviamente también las familias medias norteamericanas. Pero era una producción muy rígida, estandarizada. Se le atribuye a Ford haber pronunciado la frase: yo le puedo vender cualquiera de mis autos siempre que sea negro. O sea, eran autos que tenían más o menos un diseño similar, todo del mismo color. No había una diversificación de la demanda. Bueno, en términos generales, después si ustedes quieren pueden ampliar, fue esto en lo que consistió el taylorismo y el fordismo. Más a nivel político, durante estos años comenzará a tener vigencia un tipo de Estado que en términos generales se lo conocerá con el nombre de Estado de Bienestar, y en vocablo anglosajón, Welfare State. Aunque los franceses, por ejemplo, le dieron su propio nombre, lo llamaron l'État-providence, Estado proveedor o Estado providencia. Distintas denominaciones: Estado de Bienestar, Estado proveedor, Estado providencia. También se lo conocerá con el nombre de Estado de Compromiso Social. Algunos, en una visión más crítica, lo llamarían Estado asistencialista. Decían que también era un Estado elefantiásico, digamos, sobredimensionado burocráticamente. Bueno. Y también es cierto que no hubo un solo modelo de Estado de Bienestar, sino que cada país, digamos, adoptó su variante propia, pero quizás hubo algo sí que los identificó en términos generales, y que fue tratar de que la ciudadanía contara con un mínimo de bienestar y seguridad económico y social. O sea que en términos generales el Estado de Bienestar durante estos años procuraron eso: brindar a la ciudadanía un mínimo, aunque sea, de bienestar y seguridad económico y social. Y bueno, las políticas keynesianas también tendrán que ver con esto, porque las políticas keynesianas, entre sus características, tendrían un alto gasto público fiscal,
El alto gasto público fue una característica de este keynesianismo, y dentro del gasto público, particularmente el gasto social. Un alto gasto social que se va a materializar en la aplicación de políticas sociales universalistas. Y me voy a detener particularmente acá para establecer ya una diferencia entre este tipo de políticas y las sociales y las que luego más adelante va a aplicar el neoliberalismo, que no van a ser universalistas, van a ser políticas llamadas focalizadas. Universalismo tiene que ver con el nivel de cobertura. Por ejemplo, hoy en día, y en la Argentina actual, hay una asignación que se llama AUH, Asignación Universal por Hijo. ¿Ven cómo el concepto de universal vuelve a aparecer? Entonces, el universalismo tiene que ver con un nivel de cobertura, de llegar con determinadas políticas sociales a la mayor cantidad posible de población. Que en este caso concreto del periodo que estamos hablando puede ser en materia educativa, en materia de salud, en materia de planes de vivienda, que sean accesibles o lo más accesibles posibles, o también políticas de promoción de la generación del empleo. Ese es el universalismo, que el Estado ponga a disposición de la mayor cantidad posible de la ciudadanía determinados bienes, tanto materiales como simbólicos. En cambio, la focalización que haría luego las políticas económicas neoliberales o las políticas sociales neoliberales, basados en la crítica de que este tipo de políticas eran derrochadoras del gasto público y que no terminaban beneficiando a quienes pretendían beneficiar, implementarán eso que se llama focalización, es decir, focalizar sobre una determinada población objetivo o meta a la cual se la considera más prioritaria o urgente de atender. Entonces no es para todo el mundo, sino para un determinado sector. Y con esto supuestamente el neoliberalismo pensaba que iba a haber un mejor monitoreo de ese gasto público y que las políticas iban a ser más eficientes, etc. Bueno, igual esto después lo vamos a retomar, pero para que ya vayan sabiendo cuál es la diferencia entre universalización y focalización. Bueno, también, digamos, esa política fiscal keynesiana va a estar destinada al desarrollo de grandes obras de infraestructura, pueden ser, no sé, represas, diques, caminos, rutas, puentes, etcétera, que va a redundar como ventaja en la generación tanto de empleo directo como indirecto. Bueno, más a nivel social, voy a destacar la vigencia de lo que se llamaría sociedad salarial y de pleno empleo. Una sociedad salarial es aquella donde la mayoría de la PEA, o sea, de la población económicamente activa, se encuentra trabajando y en una relación de dependencia y asalariada. Por eso sociedad salarial. El mayor porcentaje de la PEA que tiene trabajo, que además es el mayor porcentaje, tiene un trabajo en relación de dependencia asalariada. Y pleno empleo en verdad no existe, lamentablemente, porque hablar de pleno empleo es hablar de un 0% de desocupación. Y por el propio comportamiento cíclico de la economía, siempre hay un porcentaje, aunque mínimo, de gente que no tiene trabajo, desocupados o desempleo. Entonces se habla más bien de casi pleno empleo o cuasi pleno empleo. ¿Cuándo se considera que una sociedad o el mercado de trabajo, una economía está en una situación de cuasi empleo? Cuando el promedio está entre el 4, 5, 6%.
Porque ojo que dentro de la PEA, esto a veces no lo tiene muy en claro, dentro de la población económicamente activa se considera a los ocupados como los desocupados. Bueno, esto en todo caso lo dejamos para más adelante, pero para que ya lo vayan sabiendo, dentro de la población económicamente activa están los ocupados y los desocupados. Lo que pasa es que los desocupados, para ser considerados como tales, tienen que declarar que están buscando activamente trabajo. Entonces, cuando en una sociedad dentro de la población económicamente activa hay un 95% que están ocupados plena y efectivamente, y tan solo un 4, 5, 6% no tiene trabajo, aunque lo está buscando activamente, esa es una situación de pleno empleo o casi pleno empleo. Y esas fueron las características de este ciclo expansivo. Por otra parte también, como ya lo dije, esta población trabajadora contaría con altos salarios, serían sociedades con un alto nivel de homogeneidad social, ¿se acuerdan que habíamos hablado de lo heterogéneo? Y algo particularmente que a mí siempre me interesa destacar en este tema es la condición de asalariado. Algo que para los más jóvenes, lo que voy a decir va a parecer una leyenda, un mito, un cuento de ciencia ficción, pero existió. La condición de asalariado yo la describo así, como una condición que tiene una dimensión material y también una dimensión simbólica. Es tan importante como la material. La dimensión material obviamente que tiene que ver con recibir un salario, un ingreso, una remuneración por la prestación de una tarea determinada. Pero también está la dimensión simbólica. Y la dimensión simbólica tiene que ver con aspectos como, por ejemplo, el estatus, la calificación laboral, tiene que ver con la dignidad. La dignidad de, por un lado, realizar un trabajo digno, decente, y ganarse la vida dignamente. O sea, dignidad que confiere ser un trabajador y ganarse la vida dignamente, decentemente. Y esto a su vez también brinda a la persona identidad y reconocimiento social. Porque si hay algo que es un principal factor de configurador de la identidad adulta, es trabajar. Trabajar. Eso es casi como el principal factor configurador de la identidad adulta. Genera una identidad y a su vez el reconocimiento social, porque lamentablemente nuestras sociedades consideran un vago el que no trabaja, más allá de por qué no trabaja. Este no trabaja, es un vago. Este trabaja, se gana la vida dignamente, es un trabajador, una trabajadora. Entonces confiere identidad y a la vez confiere reconocimiento social de nuestros pares ciudadanos. Y a su vez también brinda autoestima, sentirse valioso, sentirse útil, que con su trabajo genera los bienes, los objetos y las mercancías que la sociedad necesita. Así que asociado a la categoría de trabajo viene todo esto: estatus, dignidad, identidad, reconocimiento social, autoestima. Y también todo un marco protectorio dado por la legislación laboral o por el derecho laboral o derecho del trabajo, en el sentido del trabajador contar con una protección frente a un posible accidente de trabajo, a una enfermedad o inclusive cuando se retire de la vida laboral activa, contar, más allá si es bueno o malo, con un haber jubilatorio. Entonces todo esto fue las características principales de esa sociedad llamada, entre otras cosas, sociedad salarial y de pleno empleo. Por otra parte también, como parte de estas características a nivel social, vamos a encontrar la consagración
o va a coincidir la consagración de los derechos de tercera generación, la consagración de la ciudadanía social, de los derechos sociales. Sobre todo teniendo en cuenta que en 1948 se había sancionado la Declaración Universal de Derechos Humanos. Derechos sociales básicos, como el derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna, derecho a la salud, que a igual trabajo, igual remuneración, que toda persona tiene derecho a percibir una remuneración por su trabajo. Es decir, son todos derechos sociales básicos, derechos de tercera generación, que consagran la ciudadanía social y que los estados de bienestar en sus distintas variantes van a tratar, en lo posible, de que se hagan efectivos. Una cuestión muy interesante también tiene que ver con algo que planteaba Durkheim para interrelacionar temas que hemos visto. ¿Se acuerdan que Durkheim le daba una gran importancia a su pensamiento corporativo a las asociaciones intermedias? Valga decir, para este caso, las asociaciones empresarias y sindicales. Bueno, porque ¿saben qué cosa interesante nos podríamos plantear acá también? Para que lo tengan en cuenta. ¿Y qué pasó con la lucha de clases? Marx, ¿qué pasó con la famosa lucha de clases? ¿No era que se iba a agudizar? Que el proletariado iba a sepultar a la burguesía. Bueno, ¿qué pasó con ese conflicto tan histórico que venía de la época del esclavismo y de antes? O del esclavismo por lo menos. Bueno, las diferentes variantes de los estados de bienestar implementarán un mecanismo que permitirá que los sectores empresarios puedan negociar de manera directa, libre y voluntaria su propia regulación laboral con los sectores obreros en sus representaciones gremiales, sindicales. Esto es lo que se llama negociación colectiva paritaria obrero-empresaria. Muchas veces hoy en día ustedes se notician de que hay algún gremio que está haciendo una medida de fuerza porque no llegan a un arreglo en las paritarias. Que generalmente esta falta de acuerdo tiene que ver con los niveles salariales. Bueno, es esto de lo que estoy hablando ahora. Es decir, se implementó un mecanismo, en el caso concreto de nuestro país fue la sanción de la ley 14.250, si quieren más datos, estableció la posibilidad de que el sector empresario y el sector trabajador negocien de manera directa, libre, involuntaria, la propia regulación para las distintas actividades que existen. Y una vez llegados a un acuerdo, esto se plasma en los convenios colectivos de trabajo o convenciones colectivas de trabajo. Y cada actividad o cada gremio tiene el suyo propio. Es muy importante esto porque, voy al caso concreto de nuestro país. Nuestro país tiene una ley de orden público laboral, que es la ley 20.744, sancionada ya por los años 70, más concretamente durante el tercer gobierno peronista, que está vigente, y los convenios colectivos están por encima de la ley de orden público laboral, a partir obviamente de su aprobación y su homologación por la autoridad de aplicación, que en nuestro caso es el Ministerio de Trabajo, organismo dependiente del Ejecutivo. Entonces voy a un caso concreto para que se entienda. Por ejemplo, nuestra ley de contrato de trabajo establece que un trabajador o trabajadora con un mínimo de antigüedad entre 6 meses a 5 años le corresponden 14 días corridos de vacaciones. Y a su vez el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil establece el salario mínimo de todo trabajador o trabajadora al momento de comenzar una relación laboral. Los convenios pueden establecer beneficios y mayores ventajas sobre eso. Por ejemplo, el convenio de una actividad, pongámosle metalúrgico,
por decir algo, puede establecer que un trabajador o trabajadora de la actividad metalúrgica tenga más días de vacaciones por ese mismo nivel de antigüedad. Y a su vez también los distintos convenios pueden establecer escalas salariales donde el salario mínimo esté por encima del que fija el salario mínimo, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Y esa es la gran ventaja que tienen los convenios colectivos de trabajo. Establecer mejoras, beneficios mayores a lo que es la ley general, mayores escalas salariales y también establecer determinadas condiciones de trabajo. Que lamentablemente, todo el capítulo que antes se llamaba higiene y seguridad en el trabajo, a tal punto se tornó importante que hasta hay carrera terciaria y licenciaturas. Hoy ese término higiene y seguridad en el trabajo ha quedado un tanto perimido, se habla más de condiciones y medio ambiente de trabajo, pero es todo un gran capítulo dentro del terreno de las relaciones laborales, lamentablemente muchas veces incumplido, y por eso ocurren, me permito comentarlo, tantos accidentes de trabajo, donde no solo tienen responsabilidad los empleadores, sino a veces también los propios trabajadores, que muchas veces han cambiado eso por dinero, ¿no es cierto? Bueno, pero sería otro tema. Bueno, bien, todo esto que acabo de describir no va a durar para siempre. Va a encontrar un punto de inflexión a mediados de los 70. A mediados de la década del 70, el capitalismo va a volver a sufrir una nueva gran crisis, y esa crisis capitalista, que ya la mencionamos, pero lo voy a repetir, va a coincidir con otros asuntos que estuvimos nombrando. Así que vamos a ver eso. Mediados de los 70 es una coyuntura donde el capitalismo cae en una crisis de régimen de acumulación por el descenso de la tasa de ganancia del capital. ¿Y junto con qué coincide esto de lo que estuvimos diciendo? Bueno, con la crisis del petróleo de mediados de los 70, con todo lo que implicó la guerra de Vietnam para Estados Unidos, con la devaluación del dólar, con la inflación y la estanflación, y en el caso particular de América Latina, esto coincide con dictaduras militares en poder. Así que es toda una coyuntura y un punto de inflexión dentro del cual confluyen todos estos términos o aspectos. Bueno, a partir de los 80, como ya anticipé, comienza ese nuevo ciclo político que inauguran Reagan, que inaugura Thatcher, y también es un momento en que se pone de manifiesto la crisis de los estados de bienestar, que fue fundamentalmente una crisis fiscal, la crisis del taylorismo-fordismo, la crisis de la sociedad salarial de pleno empleo, o en definitiva es una coyuntura crítica en términos generales. Para revertir esta nueva crisis capitalista, se van a generar un conjunto de ideas que van a ser agrupadas bajo el nombre de Consenso de Washington. Si alguna vez escucharon hablar del Consenso de Washington de los 80, tiene que ver con esto. Porque Washington de alguna manera se va a transformar en una de las principales usinas neoliberales del mundo. Y sobre todo, el Consenso de Washington va a estar impulsado o formado por los economistas de la ortodoxia fondomonetarista, que ahora vamos a ver qué medidas van a proponer. Primero vamos a ver qué críticas le hicieron al periodo anterior, para después ver qué medidas propusieron para revertir eso. Por ejemplo, ellos decían que el Estado benefactor había sido un Estado derrochador y por eso había entrado en esa gran crisis fiscal. Que gastaba mucho, que gastaba mal, que sus políticas eran ineficaces, ineficientes, que también había sido un mal gerenciador empresario, desde el punto de vista que las empresas públicas
las empresas, digamos, sí, tanto las empresas públicas como las áreas productivas que estaban a cargo del Estado, bueno, se caracterizaban por el gran déficit, y además, digamos, no brindaban los servicios de la manera más adecuada, eficiente, óptima. Así que eso lo convertía en un mal gerente empresario, mal gerenciador empresario. Por otra parte, también consideraban que las políticas sociales universalistas no solo constituían un despilfarro del gasto social, sino que además no beneficiaban a quienes querían beneficiar. O sea que si estas políticas sociales universalistas principalmente querían beneficiar a los sectores de menores recursos, resulta que los sectores medios aprovechaban más de eso con mejores posibilidades, con mejores oportunidades que los sectores más carenciados. Bueno, esto entre algunas principales críticas. Entonces, el consenso de Washington, ¿qué va a proponer? Va a proponer la necesidad de una disciplina fiscal, la necesidad de un equilibrio fiscal. Y para esto una propuesta es reducir el gasto fiscal, reducir el gasto público, inclusive el gasto público social, en materia social. Eso es una propuesta. Otra propuesta será la apertura de la economía. La apertura de la economía tanto en términos comerciales como financieros. Es decir, derribar cualquier tipo de barrera proteccionista y permitir entonces el libre ingreso de productos extranjeros como también de capitales extranjeros. Esto también significa promover la IED, la inversión extranjera directa. La sigla es IED, la inversión extranjera directa. Por otro lado, también aquí va a estar toda la propuesta de un programa de privatizaciones. Es decir, que el Estado deje de encargarse de esas empresas y esas áreas productivas donde demostró que no sirve, por decirlo fácil, y que deje que se hagan cargos empresas privadas de la provisión de servicios o de determinadas áreas productivas. O sea que privatizaciones es otra de las propuestas. Otra de las propuestas será la desregulación de la economía. Dejar que el mercado, bueno, como es el clásico paradigma liberal, se funcione de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, o de la libre competencia, o sea, la menor intervención posible del Estado en los asuntos del funcionamiento del mercado, de la economía. En todo caso, porque estas son todas medidas liberales o neoliberales, en todo caso el Estado lo que se tiene que ocupar es de asegurar el derecho a la propiedad privada y en todo caso intervenir ejerciendo lo que es el monopolio de la fuerza pública cuando los trabajadores hagan una medida de fuerza, protesten, etc. O vayan en contra de las empresas. Y también otra propuesta será la descentralización de ciertas actividades del Estado. Por ejemplo, para poner un ejemplo concreto en materia de educación, de salud, y le transfiera a otras, podríamos decir, niveles de gobierno, provinciales o municipales, este tipo de actividades. Por ejemplo, en vez de hacerse cargo de la educación a nivel nacional, que cada provincia se haga cargo de la educación que corresponde a su ámbito. O el tema de la salud, lo mismo. En vez de diseñar una política de salud a nivel nacional, que cada provincia, incluso hasta el propio municipio, se maneje autónomamente con respecto a esta situación. Bueno, creo que son las principales medidas. Y junto con la aplicación, pues estas medidas se van a ir aplicando, obviamente, estas medidas se van a aplicar primeramente en Europa, en Estados Unidos, y junto con la aplicación de estas nuevas medidas, aquí también tendremos una nueva reconversión
tecnológica que va a tener mucho que ver con la automatización de los procesos industriales, y no solo la automatización aplicada a la industria, sino también en los servicios. Sobre todo por el gran desarrollo que comienza a tener la electrónica, la microelectrónica, la informática, la microinformática, digamos, todo un conjunto de tecnologías que se suelen agrupar bajo la denominación NTI, Nuevas Tecnologías Informatizadas. Nuevas tecnologías informatizadas que pueden estar representadas por la robótica, que pueden estar representadas por las máquinas y herramientas de control numérico, o que pueden estar representadas por los nuevos tipos de diseño y fabricación, como son los procesos CAD/CAM, diseño asistido por computadora, fabricación asistido por computadora. O sea, los 80 también tienen mucho que ver con eso, con toda esta suerte de revolución. Que en el caso de los países desarrollados, y no tanto en los subdesarrollados, la incorporación de estas nuevas tecnologías van a tener un doble efecto. Y esto es lo interesante, que es un poco también lo que produce el movimiento sindical cuando se incorporan nuevas tecnologías productivas. Por un lado, obviamente, va a aumentar la productividad, y algo muy interesante que nos lleva a replantearnos el concepto de alienación que decía Marx, y que estas nuevas tecnologías de alguna manera sirven para reducir la carga física y psíquica de los trabajadores. ¿Se acuerdan que Marx en el siglo XIX ponía mucho el acento en eso? Que la alienación también tenía que ver con eso, con las tareas rutinarias, con el esfuerzo físico, etc. Entonces, por un lado, digamos, una ventaja interesante que nos hace replantear el concepto de alienación es eso, que es la reducción de la carga física y psíquica que tienen los trabajadores frente a la aplicación de nuevas tecnologías. Pero por el otro lado está la gran desventaja, que es la expulsión de mano de obra. Porque en tareas donde antes se necesitaba una cantidad determinada de trabajadores, hoy la máquina reemplaza a un número determinado de ellos. Y esto es lo que yo llamo, digamos, el doble sentimiento del poder sindical, que puede ser, por un lado, admiración, ¿no es cierto?, de cómo se facilitan las tareas, donde ese típico trabajador que parodiaba a Chaplin en tiempos modernos, apretando tuercas, hoy ya no aprieta tuercas, sino que aprieta botones. Pero por el otro lado también está siempre el tema de la desocupación, ¿no es cierto?, que genera. Pero eso más que nada en los países desarrollados. En los países subdesarrollados, la desocupación que vamos a sufrir, sobre todo en los 90, no es por el impacto tecnológico, eso ya lo vamos a ver después, sino como consecuencia de determinadas políticas económicas estructurales. ¿No? Porque imagínense que, por ejemplo, estas privatizaciones en la Argentina, y concretamente durante el menemismo de los 90, va a ser una de las principales causantes de la desocupación. Después vamos a ver, pero yo no me quiero adelantar, vamos a ver cómo en las empresas públicas privatizadas se implementaron programas de retiros voluntarios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es, en términos generales, lo que podríamos caracterizar como el ciclo de expansión de la segunda posguerra, y qué pasó después cuando el capitalismo nuevamente entró en crisis, y qué pasó después en los 80, cuando se empiezan a aplicar las medidas propuestas por el consenso de Washington. Voy a introducir ahora otra cuestión que surge del texto de Samek, que nos va a llevar al origen de las ideas neoliberales y a la aplicación
O porque, ojo, las ideas neoliberales no se originan con el consenso de Washington, se originan antes, solo que el consenso de Washington las pone en práctica. Bueno, nos tenemos que remontar otra vez en el tiempo. Y aquí también vamos a encontrar otro texto y otro autor. Se considera como texto de origen de las ideas neoliberales, el libro que publicó en 1944 el economista austríaco, creo que era, sí, austríaco, de la Escuela de Viena, Friedrich von Hayek, H-A-Y-E-K de kilo, Friedrich von Hayek. Ese libro se llamaba Camino a la servidumbre, el libro que publicó von Hayek, Camino a la servidumbre, que estaba principalmente destinado a criticar al Partido Laborista inglés. Saben que en Inglaterra el Partido Laborista sería como un partido, entre comillas, popular, ¿no? Que representa a los sectores más populares. Y que finalmente ganó las elecciones en Inglaterra en 1945. Bueno, después en 1947, este economista va a convocar a sus adeptos en una ciudad suiza llamada Mont-Pelerin. Mont es monte, se escribe Pelerin, Mont-Pelerin. Y así, von Hayek y sus adeptos se van a oponer no solo a el estado de bienestar europeo, que en ese momento está buscando conformarse y consolidarse, sino también que se van a oponer al New Deal norteamericano. El New Deal, después busquen más detalles, fue un programa de concertación económico y social que se puso en vigencia durante el gobierno de Roosevelt en los Estados Unidos. Y van a combatir o se van a expresar en contra tanto del keynesianismo como también del socialismo. Bueno, por ejemplo, Hayek y sus seguidores decían que el nuevo igualitarismo promovido por el estado de bienestar iba en contra de la libertad de los ciudadanos y de la competencia entre ellos. Y también decían que la desigualdad es un valor positivo. Es un valor positivo que necesitan las sociedades occidentales. Bueno, estas ideas van a permanecer, digamos así, en el plano teórico, van a quedar como latentes durante más o menos los siguientes 20 o 20 y pico de años, hasta que la crisis de mediados de los 70 le permiten cobrar vigencia. La crisis de los 70, la recesión económica de los 70, las bajas tasas de crecimiento, las altas tasas de inflación, le permiten estas ideas, digamos, como poder salir a la luz, digamos, tener cierta vigencia. Según Hayek y sus seguidores, las causas de esa crisis, las causas que habían provocado esa crisis capitalista de los 70, tenían que ver con lo siguiente, y lo voy a leer textualmente: con el excesivo y nefasto poder de los sindicatos, el excesivo y nefasto poder de los sindicatos y del movimiento obrero general, que con las presiones sobre el Estado para que aumenten los salarios y el gasto social, habían reducido las bases de la acumulación privada y el beneficio de las empresas, contribuyendo asimismo a
los procesos inflacionarios. Entonces, estos discursos hoy se vuelven a escuchar mucho. Entonces, para Hayek, sus seguidores, etcétera, toda la culpa la tenían los trabajadores, los sindicatos, que no tenían que pedir aumento de salarios y no tenían que pedir aumento del gasto social porque todo esto iba en contra de la ganancia capitalista. Y además con esto contribuían a aumentar los índices inflacionarios. Entonces, para Hayek y sus seguidores, la solución a todo esto era que el Estado se haga fuerte frente al poder de los sindicatos. Reducir el gasto social, tratar de conseguir una disciplina presupuestaria, estabilidad monetaria y, acá me voy a detener con lo que voy a decir, mantener como cierta tasa natural de desempleo. ¿Saben por qué la ideología liberal o neoliberal quiere mantener cierta tasa estable de desempleo? Porque el desempleo es un fuerte factor de disciplinamiento social. Por eso concretamente, porque cuando hay desempleo y sobre todo mucho desempleo, la gente agarra lo que venga por la plata que venga. Entonces ahí se terminan reclamos, se terminan protestas, porque nadie quiere, en general, lo digo por lo menos en términos teóricos, porque nadie quiere pasar a formar parte de los desocupados. Entonces, cuando hay un alto nivel de desocupación, los trabajadores, inclusive los propios sindicatos, por lo menos si son lo suficientemente responsables, se cuidan mucho de los reclamos que hacen, ¿no? Porque saben que un trabajador que deja un puesto se hace una fila de 10 cuadras para ocupar ese mismo puesto y por menores niveles de ingreso, porque ese es otro efecto también que tiene como disciplinamiento social la desocupación. De alguna manera presionar sobre los salarios en pos de su falta de aumento o disminución, no, porque no se puede reducir el salario, pero que aumente más. Entonces, fíjense cómo es la estrategia, ¿no? Mantener una determinada tasa de desocupación o desempleo, porque eso es un fuerte factor de disciplinamiento social a la fuerza laboral que está empleada. Y una cuestión también que planteaban estos economistas encabezados por Hayek era una reforma fiscal que llevara a reducir los impuestos sobre las ganancias de los sectores de alta renta. ¿Cómo se llama esto? Distribución regresiva del ingreso. Porque uno puede tener una distribución progresiva del ingreso, una distribución regresiva. No sé si decir que es lo ideal, pero por lo menos lo que se supone es que los que más ganan más contribuyan. Bueno, acá estaban planteando al revés, que se disminuyan los impuestos sobre los sectores de más altos ingresos. Eso es una distribución regresiva del ingreso. Bueno, y según todas estas medidas, si se adoptaban, iban a volver a dinamizar o redinamizar las economías desarrolladas, sobre todo aquellas que habían sido afectadas por la estanflación. Bueno, este conjunto de medidas o de iniciativas, como quieran llamarlo, este programa, ¿no?, de medidas, va a comenzar a ser aplicado a comienzos de los 80, tomando la iniciativa principalmente dos gobiernos, voy a ser reiterativo acá, el de Thatcher en Inglaterra en 1979, el de Reagan en Estados Unidos en 1981. Pero además voy a agregar otros dos más, porque aquí también voy a estar nombrando presidentes y años. En Alemania, Helmut Kohl, Helmut con H, Kohl, K de kilo o HL, que asume en 1982. Y en Dinamarca, un presidente llamado Poul, P-O-U-L, Poul,
un apellido un poquito más complicado, Schluter, S-C-H-L-U con diéresis arriba, T-E-R, Paul Schluter, en 1982. Entonces Reagan, Thatcher, Kohl y Schluter son los que inauguran este nuevo ciclo y la aplicación de estas medidas. Por la misma época también, esto de los 80, va a comenzar en el mundo lo que se considera la Segunda Guerra Fría. Una Segunda Guerra Fría. Una Segunda Guerra Fría donde se toma en cuenta la intervención soviética en Afganistán. La intervención soviética en Afganistán. Y también se toma como parte de esa Segunda Guerra Fría la implantación de una nueva generación de armas nucleares en Europa por parte de Estados Unidos. Bueno, voy a ir con esto ya, casi voy cerrando hoy. Vamos a ver un poquito qué hicieron los gobiernos de Thatcher, qué hizo los gobiernos de Reagan y otros gobiernos. Durante el gobierno y qué efecto buscaron estas medidas. Durante el gobierno de Thatcher, por ejemplo, una de las medidas fue reducir la emisión monetaria. Porque se toma como que el aumento del circulante o la emisión monetaria contribuye a los índices inflacionarios. Entonces, quizás una medida de reducir los índices inflacionarios es disminuir el circulante y disminuir la emisión monetaria. Otra cuestión también que se hizo durante el gobierno de Thatcher, o que pasó, fue que subieron las tasas de interés. No es bueno, porque esto estimula las actividades especulativas financieras en contra de las actividades productivas. No sé si decir que es más fácil, pero quizás lo sea, ¿no? Obtener la rentabilidad de las cuentas financieras antes que montar una fábrica, poner máquinas, herramientas, contratar personal, pagarle salarios, pagar impuestos y encima me puedo fundir. Bueno, agarro toda esa plata y la pongo en una cuenta. También tiene su riesgo, por supuesto. Una cosa también que implementó Thatcher fue bajar los impuestos sobre los sectores de altos ingresos, era lo que quería Funjayo. Durante el gobierno de Thatcher aumentó el desempleo, se combatieron las huelgas y otra cosa que se hizo fue cortar drásticamente los gastos sociales. No sé si ustedes saben que cuando se hablaba de cuál era el mejor servicio de salud pública del mundo, el ejemplo era Gran Bretaña. El British National Health Service, Servicio Nacional de Salud Británico, era el paradigma en el mundo de la salud pública. Salud pública brindada y sostenida por el Estado. Bueno, Thatcher lo destruye. Porque como parte de ese corte drástico, inclusive hoy en día también se está, pero bueno, como parte de ese corte drástico de los gastos sociales, sufrirá el sistema de salud. Y por el otro lado también Thatcher va a aplicar un amplio programa de privatizaciones en áreas como por ejemplo electricidad, petróleo, acero, gas y agua. Bueno, estas son algunas de las principales medidas que les resumí del gobierno de Thatcher. Después en el gobierno de Reagan también se toman medidas similares. Se reducen los impuestos a favor de los sectores de altos ingresos, también aumentaron las tasas de interés, también se combatieron las huelgas. Pero una diferencia quizás a señalar entre Reagan y Thatcher en esta materia fue que como los Estados Unidos estaban en esa competencia armamentista con la Unión Soviética, esto llevó a un aumento de los gastos militares. Y ese aumento de los gastos militares implicaron un alto déficit público
mucho mayor que el que hubiera hecho antes cualquier otro presidente en ese país. Por lo tanto, no hubo medidas de disciplina presupuestaria. Bueno, ahora, dejando estos gobiernos y yendo al caso de los países del norte de Europa, también se aplicaron medidas neoliberales, pero de alguna manera un poquito más moderadas. También hubo disciplina monetaria, también hubo reformas fiscales, pero un elemento que va a diferenciar a estos otros gobiernos neoliberales del caso estadounidense y del caso inglés es que en esos países, como pueden ser las socialdemocracias escandinavas, etcétera, no se recortaron tan drásticamente los gastos sociales. O sea que de alguna manera otros países siguieron manteniendo cierta vigencia de lo que habían sido antes los estados de bienestar, y además de que no se cortaron drásticamente los gastos sociales, no hubo tampoco el enfrentamiento con los sindicatos y los sectores obreros que hubo, por ejemplo, en el caso de Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, para finalizar, y seguimos la próxima, por la misma época también durante los 80, en el sur de Europa, van a llegar al poder determinados gobiernos que van a ser considerados como eurosocialistas o eurocomunistas. Digamos, a la par que en algunos países se desarrollan estas políticas neoliberales con distintas variantes, en los 80 en el sur de Europa van a asumir gobiernos a los cuales se los ha llamado eurosocialistas o eurocomunistas. Entonces voy a nombrar, por ejemplo, en Francia, en 1981, asume la presidencia François Mitterrand. Francois, François Mitterrand, Mitterrand con doble T. Mitterrand. En ese mismo año de 1981, asume en Grecia el presidente Georgios Papandreou. Se escribe tal cual lo pronuncio, Papandreou. En 1982 asume en España Felipe González, Felipilio, del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, sería muy amigo de Alfonsín Giuseppe. En 1983 asume en Italia Bettino, con B larga y doble T, Bettino, y el apellido es Craxi, con X, Bettino Craxi, asume en Italia en 1983. Y en 1986 en Portugal, Mário Soares, S-O-A, Mário Soares. Bueno, estos gobiernos que nombré en sus respectivos países serán considerados gobiernos eurosocialistas o eurocomunistas. Ahora, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en el caso de Francia y Grecia, van a intentar gobiernos que podríamos llamar en términos generales progresistas. Van a tratar, digamos, de generar una política de pleno empleo, de protección social, pero que terminarían de alguna manera fracasando, no teniendo éxito. Incluso en el caso de Francia, el gobierno se vería obligado por los mercados financieros internacionales a cambiar el curso de su política y reorientarse hacia una política más ortodoxa, neoliberal, priorizando la estabilidad monetaria, la contención presupuestaria, dándole concesiones fiscales a los capitalistas. Y esto, entre otras cosas, llevará al aumento del desempleo, que llegará al
a superar durante el gobierno de Mitterrand en Francia, el desempleo llegará a superar al desempleo que tenía Inglaterra con Thatcher, que era el más alto. En el caso de España, Felipe González también, digamos, para hacerlo resumido, tuvo que reorientar su política hacia el monetarismo, tratar de tener una política más amigable con el capital financiero e inclusive también de alguna manera acceder a privatizaciones. Y en el caso particular de Francia, durante esta década de los 80, en el caso particular de España, durante esta década de los 80, España será el país dentro de Europa. No sé, en ese momento todavía no existía la Unión Europea, porque recién va a empezar a existir a partir de la firma del Tratado de Maastricht en 1990, a mediados de los 90. Era todavía la Comunidad Económica Europea. España en los 80 va a ser el país europeo con la más alta desocupación. Va a llegar a trepar casi hasta el 22%. Todo como resultado de la aplicación de estas políticas. Y mientras otros países se oponían a esta avanzada neoliberal, se resistían. Por ejemplo, Austria dentro de Europa, o por ejemplo, Japón, fuera de Europa. Bueno, vamos a dejar acá, son temas bastante agotadores porque tiene una carga informativa, yo tengo que hablar bastante. Lo voy a anotar aquí hasta donde llegamos. Bueno, muchas gracias, que tengan buen fin de semana y nos estaremos encontrando entonces en la clase del próximo miércoles. Gracias, que sigan bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen fin de. Gracias, profe.